Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Crianza sin Manual. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mi nombre es Yasmín. Yo soy Nat. Yo soy Margarita. Yo soy Carolina. Y yo soy Víctor. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de las demostraciones de afecto entre padres e hijos universitarios. Además, analizaremos por qué este factor, junto con los diferentes tipos de demostraciones, pueden representar ciertos desafíos, cómo impacta a ambas partes y finalmente ofreceremos herramientas útiles para mejorar las formas de expresión de afecto. Nosotros como estudiantes universitarios creemos que sabemos lo difícil que puede llegar a ser el proceso de cambiar de etapa de preparatoria a la universidad. Y pues este tema influye mucho en los cambios personales, pero también en nuestra manera de relacionarnos y sobre todo esto es de lo que va a tratar el capítulo, a manera en la que demostraremos que el afecto a nuestros padres específicamente y la manera en la que nosotros pues nos llevamos con ellos pues también influye. Y a continuación les presentaremos una entrevista que se realizó a una mamá de una estudiante universitaria. ¿De qué manera expresas tu afecto hacia tus hijos en el día a día? El preguntar si están bien, el procurar y saber que todo está bien. ¿Cómo sientes que el afecto que muestras influye en el bienestar emocional de tus hijos? Positivo. ¿Consideras que el tipo de afecto que ofreces cambió desde que eran pequeños hasta ahora? Sí cambió, porque de pequeños los abrazaba y convivía más con ellos que ahora que ya son adolescentes, adultos. ¿Cómo crees que el afecto que recibiste de tus propios padres afecta la manera en que muestras afecto a tus hijos? Sí influyó mucho porque el afecto que me dieron mis padres fue muy diferente al que yo les doy a mis hijos. La manera en afecto, como el abrazar, el preguntar si están bien. ¿De qué formas tus hijos responden al afecto que les muestras? Pues lo demuestra con abrazos y besos y agradecimiento. En esta entrevista lo que podemos notar es que esta mamá menciona que ella piensa que el afecto que a ella le dieron de pequeña sí influye mucho en cómo ella muestra el afecto a sus hijos. También menciona que cree que ha cambiado a lo largo del tiempo porque cuando eran pequeños sí demostraba un poco más de afecto al que muestra ahora en la actualidad. También menciona que ella cree que tiene un afecto positivo en cuanto a sus hijos y que pues ellos muchas veces le demuestran esto por medio de abrazos y besos. Pues creemos que la mayoría de nosotros conocemos los diferentes métodos o las diferentes formas de demostrar afecto, pero si no es así, existen algunos tipos como pueden ser el contacto físico, las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, los actos de servicio o favores y también los regalos o los presentes. Pues en muchas ocasiones, como ya pudimos ver en la entrevista y la retroalimentación de la entrevista, nuestros padres o los padres nos enseñan o demuestran alguno de estos tipos de afecto durante nuestra infancia, pero conforme crecemos, pues muchas veces nos damos cuenta que alguno de los otros no se nos dio o que fue más escaso o que disminuye o que cambia, porque pues es importante mencionar que se puede ejercer cualquier tipo de afecto en cualquier momento, o sea, no es como que tú creces solo con uno, aunque sí es posible. Pero bueno, puede existir esta escasez o esta inexistencia de algún tipo de afecto porque puede que nuestros padres nos estén dando el tipo de afecto que a ellos les faltó o el que ellos les enseñaron a dar. O sea, muchas veces puede llegar a que ellos nos dan regalos o que solamente nos dicen que nos quieren, pero es muy difícil que nos den un abrazo o es muy difícil que precisamente nos digan lo bueno de nosotros. Y aquí quiero poner un ejemplo con mi papá, que él
con nosotros ha tratado de ser más de demostrárnoslo con palabras, porque a él realmente nunca le dijeron como lo mucho que lo querían o si estaban como orgullosos de él en ningún sentido. Siempre era de que pues su papá se lo demostraba comprándole cosas, porque pues sí tenía como la manera de hacerlo, pero nunca fue de decirle nada, como demostrárselo, ni dándole abrazos, de hecho, o sea, nada ni físico ni verbal. Ajá. Y en cambio con nosotros sí ha tratado más de como mucho contacto físico, un abrazo, de que un beso, o también decírnoslo con palabras, de decir de que no, pues te quiero mucho, estoy muy orgullosa de ti, o ese tipo de cosas. Y justo también como dijeron, pues esto puede ir evolucionando, porque en mi caso, cuando era pequeña, como estas demostraciones de afectos eran de una manera, éramos como más expresivos, había como más contacto físico, abrazos, besos y pues ese tipo de cosas, y ya cuando fuimos creciendo ya no fue tanto como eso. Y justamente lo que dicen de que a veces los papás muestran ese afecto como con lo que ellos carecieron, eso lo veo muy reflejado en mi papá. Por ejemplo, él no creció con su mamá, entonces él no tuvo tanto esto como demostraciones de afecto, y a él le faltaba en cierta parte muchas cosas como materiales o económicas. Entonces mi papá lo que hacía era darnos todo a manos llenas, y pues también en cierta parte era como verbales o demostraciones como físicas, pero después cuando fuimos creciendo ya esto fue como haciéndose menos común, en el que llegamos a un punto de que mi papá no demuestra con palabras. Y pues en algún punto sí como que yo resentí esto, pero después lo fui entendiendo, porque también es como comprender esa parte de que tal vez como él no tuvo eso, no sabe cómo hacerlo y a él se le dificulta, entonces tampoco es como obligar a la otra persona a que haga lo que tú crees necesario. De hecho, también es importante entender por ambas partes de que a lo mejor nuestros padres no nos demuestran el afecto a lo mejor como nosotros gustaríamos. Vaya, porque a lo mejor a nosotros nos gustaría más afecto físico, pero también a veces no nos damos cuenta de la manera de la forma en que ellos nos demuestran el afecto. Muchas veces es preguntándonos cómo estamos, o cómo nos fue nuestro día, o hasta a veces con cosas materiales. A veces nos compran cosas o nos compran algo que nosotros queríamos o nos gustaba mucho. Entonces esto también puede influir en las perspectivas del cómo nos sentimos queridos, porque a lo mejor nuestros padres nos demuestran este tipo de afecto, pero aún así nosotros no nos sentimos queridos o amados por nuestros padres, porque a lo mejor la forma en la que nos gustaría ser amados es con contacto físico o palabras de afirmación. Y aquí hay que entender por ambas partes de que tanto a una persona le cuesta mucho, o a lo mejor y no se da cuenta de que su hijo necesita ese tipo de afecto, y también como hijo entender que a lo mejor no me demuestra el afecto como yo quisiera, pero sí me lo demuestra de otras maneras. Entonces, como entender estas ambas partes, tanto de los padres como de los hijos. Creo que este es un dilema muy común, o sea, no solamente en las relaciones como de padres e hijos, sino en las relaciones en general. El hecho de que el lenguaje de amor que necesitas o el tipo de afecto que necesitas es el que te hizo falta en la niñez. O sea, regularmente esto es algo que en muchos artículos o en muchos podcasts se menciona, que lo que necesitas pues claramente es porque en algún punto no lo tuviste y porque lo anhelas, y que realmente el que das es el que pues también a veces tú necesitas o te gusta, o el que en todo caso te enseñaron a dar o aprendiste a dar porque no lo tenías en algún punto. Creo que aquí existe una conexión entre el capítulo pasado, que era el de comunicación. En una de las entrevistas se menciona que la manera en la que los padres fueron con el padre de familia al que se entrevistó influye mucho en la relación actual de los padres, y pues eso es algo de lo que hemos estado hablando a lo largo del capítulo, que muchas veces nuestros padres reaccionan o funcionan de la manera en la que ellos los enseñaron a hacerlo, pero de muchas carencias que tuvieron. O sea, a final de cuentas,
todos actuamos desde un vacío o desde alguna vivencia o experiencia de nuestro pasado que incluso fue dolorosa o que nos marcó mucho. Entonces es importante que tú como persona aprendas a desarrollar y a escuchar el lenguaje o el afecto que la persona enfrente de ti necesita, pero que también aprendas a recibir el que esa persona sabe dar, porque no todo el tiempo te van a poder dar lo que tú quieres o necesitas, y también es válido que te den lo que ellos saben dar o lo que te pueden dar en ese momento, y pues es desde el respeto también. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar y comentar los tipos de afecto más comunes o los más famosos y a dar como una retroalimentación chiquita de cada uno de estos. El primero del que vamos a hablar son los actos de servicio o los favores, y se pueden demostrar o se caracteriza como la manera en la que ayudas a alguien, por ejemplo con una tarea o con algún problema, o cuando haces como pequeños detalles para esa persona. Todo esto pues se puede ver como cuando ayudamos a nuestros papás, por ejemplo, a hacer algo de la casa, o por ejemplo algo que yo he visto muy actual es que por ejemplo cuando nuestros papás no saben utilizar alguna herramienta, por ejemplo como el Word o el Excel o este tipo de cosas, pues el ayudarlos, pero el ayudarlos con paciencia, o sea, no como haciéndoles caras o no haciéndoles sentir que no saben, sino realmente dedicándonos a explicárselos. Incluso esto es muy común, yo creo que de las mamás, porque muchas veces nos hacen sentir queridos cuando nos preparan nuestra comida favorita o cuando nos acompañan a hacer algún trámite que realmente ya deberíamos hacer, y como no sabemos, pues nos ayudan y nos acompañan y nos orientan. Entonces, pues todo esto a lo mejor son actos muy chiquitos o que para algunas personas no significan tanto, pero el hacerlo desde la paciencia y desde el amor, pues es algo muy bonito y muy común. Y creo que ese tipo de afecto se nos ha demostrado desde muy pequeños, o sea, desde el hecho de que nos cuiden y nos traten y siempre busquen el mejor bienestar para nosotros, es muy bonito, y eso significa pues que nuestros papás nos quieren demasiado, o sea, desde que nos compren no sé, de nuestro juguete favorito, o nos inviten a salir, o nos lleven al cine a ver una película que nosotros queramos. Este tipo de actos de servicio, aunque a veces muchos hijos no lo notan o lo pasan por desapercibido, es un tipo de afecto que nos marca demasiado, y más aparte es demasiado esfuerzo para nuestros padres, porque ellos trabajan para mantenernos a nosotros, y que muchas veces los hijos no lo agradecemos. Hay ocasiones en las que incluso nosotros llegamos a sentir que el hecho de que ellos nos den ese tipo de cosas mínimas llega a ser hasta su obligación, y que nos molesta que deje de pasar o que pueda pasar por desapercibido a alguna ocasión, pero realmente se necesita esa comprensión de que no todas las veces se puede, o que cuando se ha podido es porque se han dedicado a hacerlo, no porque les pues sea obligatorio, sino que ellos han decidido hacerlo por gusto. Otro pues tipo de afecto es pues mediante las palabras, pues afirmaciones, que esta sería como expresar el cariño pues por medio de frases, como lo puede ser diciéndole a tus hijos o a tus papás lo mucho que los quieres, lo mucho que te importan, y pues realmente lo importante es que son para ti. También sería como dar cumplidos sinceros y reconocer tus logros, de que por ejemplo sacaste buena calificación, no sé, en alguna materia que te ha costado bastante, pues reconocer como el esfuerzo que hiciste al haber obtenido como una buena calificación en eso. También aquí es importante reconocer que hay muchas personas a las que no se les da con facilidad, porque pues después de conocer todos los lenguajes del amor, también es importante que cada quien reconozca cuál es el suyo. Y en este caso hay muchas personas a las que se les dificulta mucho expresarlo con palabras. Tampoco es como que nos vamos a poner a exigirle a la persona que lo haga porque nosotros no lo necesitamos. Es dependiendo de cómo la persona se sienta cómoda expresando este afecto.
Pero también en esto es importante no olvidar esa parte de reconocimiento, porque pues muchas veces somos seres humanos sociables, entonces también nos regimos mucho por el reconocimiento. Siempre hacemos algo y pues sea tomándolo de una manera buena o mala, siempre estamos buscando cierto reconocimiento de los demás. Entonces también esto es importante pues implementarlo, porque pues en muchas ocasiones sí se siente muy necesario obtener ese reconocimiento, y más creo que para nosotros en esta edad sí es como muy importante obtener eso de nuestros padres, porque muchas veces pues por los prejuicios o por por comparaciones sí llegamos a buscar mucho esto, y pues creo que en esta etapa sí es algo como un poco muy importante que se reconozca como esos logros o todo eso que nosotros estamos alcanzando. Aparte también creo que muchos crecimos como con este estigma de que nuestros logros académicos no eran logros y sino era nuestra obligación el hacerlo. Y por ejemplo en mi caso, cuando yo estaba muy chiquita, me acuerdo que me costaba mucho sacar buenas calificaciones porque tenía situaciones que pues realmente no conocía y que mis papás tampoco conocían. Entonces me era muy complicado entender las cosas como los demás lo entendían o hacer las cosas como los demás lo hacían, y eso obviamente afectaba pues mi vida académica. Y recuerdo mucho que era como la diferencia entre mi hermano y yo. Mi hermano siempre ha sido un excelente estudiante y ha tenido las mejores calificaciones. Entonces me acuerdo que cuando yo le decía a mi mamá como, mamá, pues es que yo saqué un 7, pero realmente lo di todo, no me creía. O sea, era así como que es que no puedes ser tú todo cuando tu hermano tiene un 10. Entonces cuando yo empecé como a creerme estas cosas que mis papás me decían, que a lo mejor no era lo correcto, y quiero aclarar que no los estamos juzgando, pues era como muy difícil. Entonces para mí fue como la obligación de que es que yo ocupo tener un 10 para que valga lo que estoy haciendo. Y cuando logré tener los 10, mis papás sí me felicitaban y sí me hacían sentir así de que, ay, es que mejoraste muchísimo y no sé qué, pero realmente me sentía mal porque... O sea, me acuerdo que me costó mucho trabajo, incluso emocionalmente hablando, el poder llegar ahí, y realmente fue como muy complicado porque estaba en la primaria. Entonces era como algo que me hubiera gustado que fuera diferente, pero que realmente sí agradezco también, porque si de no haber sido así no hubiera sabido que podía dar más de lo que estaba dando. Justo también esto se puede tomar como una motivación, porque justo como decía Nat, muchas veces ya te lo tomas como una obligación y ya ni siquiera lo disfrutas, o solo estás preocupado en alcanzar como esa meta, pero no tienes esa motivación. Entonces pues esto de reconocimiento sí es como, digamos, pongámosle como un incentivo que le estás dando por medio de palabras a tu hijo para que él tenga pues esta motivación, vaya, para alcanzar como sus metas o todo lo que él se esté proponiendo. Y pues muchas veces no necesitamos como que los grandes discursos o las grandes palabras de afirmación. Simplemente con un estoy orgulloso, por ejemplo, si te fue bien en un examen muy difícil y se lo contaste a tus papás, pues con un simple estoy muy orgulloso de ti, o ay, me da gusto de que lo pudiste pasar, o pues simples palabras así. O también cuando nos dicen nada más un te quiero, pues lo que ocupes aquí estoy, así simples palabritas son las que hacen la gran diferencia al final del día en cómo nosotros recibimos el afecto por parte de nuestros papás. Otro punto importante también aquí sobre los tipos del afecto es el contacto físico, y pues en mi caso a mí pues me gusta recibir mucho contacto físico. O sea, por ejemplo, de mis papás yo no los recibía como abrazos, ni besos, ni nada de ese tipo de cosas, pero yo como al no recibirlo sí soy de las que lo da. Me gusta mucho ser así con las personas que quiero y que siento que son muy cercanas a mí. Entonces, pues creo que ahí se ven un poquito las diferencias, ¿no? De cómo nosotros nos relacionamos, independientemente de cómo fuimos tratados de chiquitos. Justo como dice Caro, yo creo que hay como diferentes experiencias, porque por ejemplo yo desde que estaba muy chiquita sí me abrazaban y me besaban y me empalagaban así mis papás de que masivamente. Nunca me molestó, pero cuando yo empecé a crecer a mí me costaba mucho
acercarme a la gente y que me dieran un abrazo. O sea, a mí no me gustaba para nada que la gente me abrazara o que, por ejemplo, yo tener que abrazar a alguien o tener que estar muy cerca de esa persona o que saludar a alguien de beso o cosas así. Eran cosas que a mí me costaban mucho y realmente no sé por qué sea, solo como que me incomodaba, pero no es como que no me lo hayan dado mis papás o no me hayan enseñado a hacerlo, sino que yo crecí como con esto de que era muy de mis papás, muy retraída solo con ellos o solo por ellos, hasta que con la persona que pude empezar como a demostrarle mucho mi afecto físico fue con mi mejor amiga, y realmente fue como después de muchos años de amistad y pues ya después con mi pareja. Pero me acuerdo que con las personas que conoces o que, por ejemplo, tus compañeros o tus amigos, a mí me costaba mucho, pero incluso me molestaba el recibirlo. Era así como de que no me abraces, no me toques, no, pero no porque no me lo hayan dado, sino que eso ya fue como muy dividirlo, de que solo mi familia podía, por así decirlo. Por ejemplo, en mi caso, también desde muy pequeña, pues fue de que mis papás, incluso mis abuelitos o así, era de que como mucho contacto físico, siempre abrazos, besos y así. Y de hecho hasta la fecha, con mis papás, yo siento que son como con las personas que más demuestro como afecto físico, y mis hermanos. Con amigos así de vez en cuando sí les ando medio demostrando, pero por ejemplo con mis papás siempre es de que aunque los vea varias veces en el día, les puedo dar de que muchos abrazos, o siempre estoy buscando el momento, o si voy a salir de que a la tienda ahorita vengo, y un beso, un abrazo y así. Igual incluso con mis hermanos, cada vez es más de que si no lo hacen, hasta les digo como de, oye, regrésate, regrésate. Entonces pues sí, estoy muy acostumbrada a como recibir ese tipo de afectos, y también yo dar ese tipo de afectos. En mi caso, pues es algo que sí se llevaba mucho en práctica cuando era pequeña, pero ya después con el tiempo, como dije, ya no se fue practicando tanto, entonces no es algo que yo tenga muy implementado en mi familia. Y también en cuanto a mi círculo social y a las demás personas, tampoco soy una persona que le guste mucho demostrar como esta parte. Me cuesta así demasiado esto, porque justo como decía Nat, soy un poco más retraída, hasta me llega a incomodar. Suele ser como en casos muy extraños, de vez en cuando, que sí llego a demostrar esto, y que suele ser fácil, pero normalmente es de que dar un abrazo en ocasiones especiales. Y justo pues esto también pasa con mi familia. Como no somos muy expresivos en cuanto al lenguaje físico, pues también es esto de que abrazos en Navidad, en Año Nuevo y en cumpleaños, pero no es así como muy recurrente, tampoco besos. Y pues yo he notado mucho que mi hermano sí pone más en práctica esto, pero yo pues personalmente no soy tanto de contacto físico, y pues con mis amigos menos. Es también solo en sus cumpleaños y de vez en cuando. Y pues sí, es algo que no estoy muy acostumbrada a dar, y es creo que el lenguaje del amor que más se me dificulta a mí en lo personal. Otro tipo de afecto pues es compartir tiempo de calidad. Esto es como pues pasar tiempo pues sí, con las personas, hacer algo pues que ambos disfruten, ya sea por ejemplo ver una película, salir a caminar, o también simplemente practicar. Y pues realmente esto para mí es muy importante, porque también es como otro de los tipos de afectos que más se podría decir que pongo en práctica así, o más bien que más disfruto, porque tan solo con mis amigas o así solemos hacer de que, no sé, vente a mi casa, vemos una peli, o simplemente nos quedamos platicando, o solo estamos ahí, y realmente es algo que disfruto bastante. Justamente creo que para mí, yo he reconocido que este es el que más pongo en práctica, tanto en mi familia como en mi círculo social. Yo sí priorizo mucho esto de que tal vez no tengo como el tiempo suficiente para ver a las personas como que yo quiero, pero pues justamente esto es lo que hago, priorizo como un tiempo. Si puedo recortar el tiempo de alguna actividad, lo hago,
pero pues todo con tal de pasar tiempo con las personas que quiero. Y creo que también esto va muy de la mano con el otro que mencionamos anteriormente de los actos de servicio, porque muchas veces pues también digo de que bueno, tal vez no nos podemos sentar a ver una película, y de que si mi amiga tiene mucha tarea y yo ya acabé la mía, pues con tal de estar un rato con ella puedo ayudarle. Y pues justo esto como que se relaciona. Sí, es todo esto muy importante, y claro que lo iremos como que desglosando más en uno de nuestros siguientes podcasts, que se va a tratar específicamente sobre el tiempo de calidad, pero también tomando en cuenta que es importante que pues realmente estén presentes, ¿no? O sea, que no nada más sea pasar el rato por pasarlo, sino realmente disfrutarlo, ponerle atención a la persona. Si podemos dejar el celular un rato de lado, pues dejarlo, y pues que no influya, ¿no?, en ese momento íntimo en que estamos teniendo con nuestros padres. Yo creo que justamente este suele ser uno de los lenguajes del amor más comunes, incluso para nosotros como universitarios, porque la mayoría de nuestros padres, pues ni siquiera por voluntad propia, pero ya les ha tocado trabajar mucho tiempo, o sea, ya es como que para podernos mantener o para poder sustentar una casa han tenido que trabajar tiempos completos, y muchas veces nosotros casi no los vemos o incluso no los vemos. O sea, a mí me ha tocado que es muy común que muchos de mis compañeros o mis amigos me digan como, por ejemplo, yo veo a mi mamá a tal hora y a tal hora, y a mi papá muchas veces no lo alcanzo a ver porque cuando él llega yo ya estoy dormida, y cuando yo me levanto él ya se fue, o cuando yo me tengo que ir a la escuela él ya él se queda dormido porque entra más tarde. O sea, es ese tipo de cosas de que el tiempo muchas veces no cuadra, pero aún así, al menos en mi caso, mis papás han trabajado siempre toda la vida a tiempos completos, y a mí se me hace muy sorprendente la manera en la que mi mamá sí hacía espacios, o sea, sí buscaba la manera en la que le pudiera contar mi día, o en la que le pudiera decir como lo más importante que me había pasado, o lo que estaba sintiendo en ese momento. Y ha sido como pues muy bonito el ver crecer de esa manera este tipo de afecto, pero también muchas veces, por más que nuestros padres lo intentan o quieren hacerlo, no pueden o no saben cómo, porque es como que, por ejemplo, yo te estoy dando mi tiempo de calidad a la hora de la comida para que tú me cuentes tu día y así, y muchas veces no cedemos o no somos como conscientes de que ellos lo están intentando y nosotros estamos poniendo esta barrera. Pero pues sí es muy importante, porque incluso, como dijo Caro, le vamos a dar un episodio específico a este tema, entonces creo que lo podemos dejar aquí. Otro tipo de afecto de los más comunes es el hecho de dar regalos, y muchas veces estos regalos se dan en ocasiones especiales, como por ejemplo puede ser un cumpleaños, o en mi caso a veces suele ser cuando termino alguna etapa como la primaria o la secundaria, en el cual pues después de la graduación se suele pues mis papás solían darme regalos por haber terminado pues esa escolaridad. También se suelen dar este tipo de regalos, no tienen que ser necesariamente costosos, puede ser desde algún tipo de comida o hasta algún objeto material. Y también pueden ser como cartas, en el cual pues también podría ir un poco de la mano con el tipo de regalo, tipo de afecto, de palabras de afirmación. Y estos regalos pues también los puede darlo, se los de vez en cuando, bueno, al menos en mi caso, se dan de los hijos a los padres, como a veces llevarlos a comer o darles algún detalle en su cumpleaños, como en Día de las Madres o en el Día del Padre. Y esto es fundamental también porque muchas veces es la forma en la que los padres o los hijos se sienten pues queridos, o se sienten como que esta forma de agradecimiento muchas veces de los hijos hacia los padres. A veces este lenguaje como que se confunde y se usa como para cubrir alguno de los otros, porque pues esto se da mucho cuando los padres trabajan. Por ejemplo, yo hace tiempo trabajé con una señora, yo le apoyaba cuidando a su hijo porque ella trabajaba todo el día. Entonces ella lo que hacía era que siempre que llegaba le llevaba un regalo a su hijo.
como para compensar el tiempo que ella no estaba con él. Entonces aquí pues podemos ver cómo se sustituía la falta que había en cierta parte de alguno de los otros tipos de afecto, lo sustituía con darle regalos. Y pues para mí este tipo de afecto pues realmente no lo pongo tanto en práctica porque, o sea, tanto yo como para mis papás no es como, o mis hermanos, no es como de estarles regalando cosas, sino como en fechas como muy importantes, como ya puede ser su cumpleaños, Día de las Madres, de los Padres. Igual con mis hermanos solo llega a ser de que en sus cumpleaños y ya, o sea, es como, o sea, casi que nunca nos regalamos cosas. A continuación se presentará una entrevista que realizamos a una estudiante de la facultad para conocer cómo es que ella lleva el afecto en su familia y en su vida personal. ¿De qué manera expresas tu cariño o afecto hacia tus padres en la vida cotidiana? A mi papá, sinceramente, no le demuestro ningún afecto y nada. A mi mamá siento que escuchándola, mostrando muestras de afecto, de cariño, como abrazándola, diciendo que la quiero, que la amo, lo agradecida que estoy con ella. Con mis amigos, pues también estando para ellos cuando lo necesiten, dándoles un apoyo, y con mi novio, pues con muestras igual de afecto, confianza y pues respeto. Pues en esta entrevista podemos escuchar que pues la entrevistada realmente no tiene como, se podría decir, una buena relación con su padre, y pues es así mismo que no tiene como, o no demuestra pues ningún afecto hacia él, y pues en cambio con su madre pues su relación es buena, y aparte pues ya es como más sus demostraciones de afecto tanto de su madre hacia ella como pues de ella a su madre. También menciona de que esto la afecta como al relacionarse con otras personas, y más como se podría decir que hacia los hombres, por lo mismo de que ella no mantiene como una buena relación con su padre. Pues justo por este tipo de situaciones que se mencionan en la entrevista o durante la entrevista, se puede rescatar la importancia de demostrar afecto entre padres e hijos. Pues creemos que esto es fundamental para el bienestar emocional y psicológico de las personas, pues ya que fortalece las relaciones interpersonales, incluso las personales, genera confianza y seguridad en las relaciones y en uno mismo, impacta en la salud mental y refuerza la autoestima de cada individuo. También proporciona un entorno seguro y mejora la salud física y fomenta un entorno positivo para nosotros como universitarios y para ellos como adultos y padres. Algunos de los consejos o herramientas que les podemos proporcionar sería que como padres respeten la individualidad y autonomía, pero que aunque nosotros como pues jóvenes rebeldes universitarios les pidamos en ocasiones que nos suelten, que no lo hagan por completo. O sea, finalmente todos necesitamos apoyo y algún tipo de afecto en cada momento de nuestra vida, aunque generalmente no crezcamos con este tipo de costumbres. Todos lo necesitamos en alguno de los tipos que ya explicamos anteriormente. Entonces es como saber respetar la individualidad y la autonomía, pero sin soltar y sabiendo que siempre los ocupamos, y que así como siempre los ocupamos, siempre vamos a estar para ellos también. También otra herramienta sería reconocer cambios o logros pequeños, que pues esto, como ya lo mencionamos en algún punto de este capítulo, es importante porque pues fomenta como una motivación y pues sí te hace sentir motivado, realizado, sí, y muchas veces hasta querido. Y por último es demostrar el afecto físico de poco a poco, ya que muchos pues no están como tan acostumbrados a recibir como ese tipo de afecto, y porque pues en cierto punto les genera incomodidad, pues ya que no están acostumbrados a eso. Y en esta parte pues sí es importante irlo fomentando poco a poco, porque pues pongamos el ejemplo de un niño que empieza a nadar. Cuando él está empezando no lo vas a aventar así que él se caiga y se ahogue, pues no, porque pues obviamente como no sabe se va a ahogar.
Entonces por eso necesitas ir como dándole un entreno, irlo pues introduciendo poco a poco. Es lo mismo con el contacto físico, como es algo que probablemente a muchas personas les puede generar como cierto rechazo, pues no es algo que le vas a decir, impleméntalo ya y llega y abrázalo y apriétalo y está ahí todo el día. Pues no, por eso es importante que se vaya haciendo de poquito a poquito hasta que ya se llegue a un punto en el que ya sea algo cotidiano y algo que pues ya no genere tanto ese rechazo. Pues finalmente con esto cerramos el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho, que les haya sido muy funcional. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos ver en un próximo capítulo. Y pues también nuevamente para recordarles que esto no es con la intención de enseñarles, sino es con la intención de dar herramientas para que se pueda mejorar esta relación. Eso es todo por nuestra parte y esperamos verlos en el siguiente capítulo.